Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Doctora Rosana Silva, consejera nacional del Consejo Nacional Electoral. Licenciada Nubia Villasís, consejera nacional del CNE. Doctora Catalina Castro, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Doctora Lucía Salamea, representante de Naciones Unidas. Compañera Alexandra Ocles, representante de la Asamblea Nacional. Magistrados del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Nacional, representantes, presidentes y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, distintas autoridades que nos acompañan el día de hoy, compañeros y compañeras. Realmente es un privilegio poder abrir las puertas de la Asamblea Nacional a autoridades tan significativas para poder entregarle hoy al país estos datos tan importantes después del proceso electoral. Posiblemente el haber entregado estos resultados electorales antes sería impensable. Y sería impensable porque posiblemente quienes tendrían a cargo la tarea de hacerlo no serían mujeres que hoy están tomando las decisiones en todas las funciones del Estado y en todos los órganos de poder. Posiblemente no podríamos el día de hoy congratularnos de que tenemos varias representantes en la mesa directiva como consejeras del Consejo Nacional Electoral, una mujer al frente del Tribunal Contencioso Electoral, mujeres que integran el Consejo de Participación Ciudadana y sin duda mujeres que están al frente de la Asamblea Nacional. Por eso quiero empezar esta intervención expresando nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento a nombre de la presidenta Gabriela Rivadeneira, una de las 4 mujeres que en este momento tiene la enorme tarea de liderar el primer poder del Estado, donde reposa el mandato popular, una mujer que está liderando un proceso con 4 mujeres más en el Consejo de Administración Legislativa y un proceso de una Asamblea Nacional que hoy tiene la posibilidad de tener por primera vez en el Ecuador y por primera vez en la región una cuota tan importante de representación femenina en los curules de la Asamblea Nacional. Estamos hablando del 40% de la representación de mujeres en el Parlamento Nacional. Y obviamente no llegaríamos a estas cifras y a estos procesos si no habríamos tenido una historia que comentar, una historia que recorrer, una historia que caminar. Y esta historia tiene nombres, esta historia tiene rostros, básicamente de mujeres que nos han permitido reivindicar la lucha y la participación política de las mujeres para lograr estar hoy en la toma de decisiones. Y esta historia, sin duda, nos permite mirar atrás y pensar en la revolución liberal como el momento que hace un antes y un después en la historia ecuatoriana, en donde no solo se motiva la participación política de las mujeres, sino se da un paso importantísimo y fundamental como es reivindicar el principio laico en la conducción del Estado. ¿Y por qué hago énfasis en este principio laico para la conducción del Estado? Porque precisamente la Iglesia y las distintas iglesias han jugado un rol de conducción de la vida de las mujeres. Y esta separación que se logra en el gobierno y en la revolución alfarista cambia la vida de las mujeres en el Ecuador. Y así podemos avanzar y evolucionar hasta encontrar a una rebelde como fue Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera ecuatoriana alfabeta que en Machala tomó la decisión de ejercer el derecho al sufragio, que permitió que la Asamblea Nacional y los distintos poderes del Estado debatan sobre la posibilidad de la participación política de las mujeres. No podemos dejar en este camino sin mencionar la lucha histórica que dio el movimiento de mujeres en el año 97, cuando logramos la primera cuota de participación política de las mujeres, el 20% de participación política de las mujeres en las listas pluripersonales. Pero ese 20% seguía siendo insuficiente. Ese 20% todavía no nos permitía mirar a la democracia con ese rostro de mujer. Queríamos más. Y gracias al movimiento de mujeres y a la lucha, diría, de algunos sectores, incesante, irreverente, logramos luego acceder a ese 35% en el año 2000. Ese 35% que nos permitió no solamente visualizar
la voluntad y la necesidad política de que las mujeres estemos en la toma de decisiones. Ese 35% que en cada elección fue incorporándose con el 5% hasta lograr el 50%. Y sin este camino recorrido no habríamos llegado al 2008 a la Constitución de Montecristi, en donde por primera vez en la norma constitucional logramos colocar la palabra paridad. La paridad que nos permite hoy no solamente en los cargos de elección popular, sino en todas las instancias de decisión, tener la participación equitativa, igualitaria de hombres y mujeres. Las cifras que seguramente hoy nos presentarán las compañeras consejeras de la función electoral nos van a demostrar que hemos avanzado, que este camino ha dado resultados, compañeros y compañeras. Pero no podemos, en una fecha como hoy, en un momento como hoy, plantearnos nuevos retos. Y tenemos retos a la vista. Conversábamos hace un momento con las consejeras y analizábamos el hecho de que está abierto un nuevo proceso electoral. Y sin duda, tenemos una representación importante de mujeres asambleístas, de mujeres concejalas, de mujeres vocales de juntas parroquiales. Pero hay temas que todavía no los hemos tocado. Y con esta actitud de seguir poniéndole rostro de mujer a la democracia, hay retos que abordar. Y uno de ellos son las organizaciones políticas. Debemos trabajar en nuestras organizaciones políticas para que los espacios de decisión también se incorporen mujeres, para que las decisiones y la conformación de estos espacios de decisión tengan representación paritaria, que tengamos en igualdad de condiciones la posibilidad de hombres y mujeres de decidir en esas organizaciones políticas. Un siguiente reto que vamos a tener que confrontarlo en la próxima inscripción de candidaturas. ¿Cuándo debatimos la posibilidad de que en las organizaciones políticas hayan cuotas de participación para mujeres en espacios de candidaturas unipersonales? A la fecha tenemos 8 mujeres alcaldesas, 3 prefectas de 24 provincias y no llegamos al 35% en juntas parroquiales. Eso significa que en los espacios de decisión donde está el presupuesto, donde se toman las decisiones para cambiar los destinos de nuestros territorios, de los municipios, de las parroquias, de las provincias, la decisión todavía se toma al margen de la participación política de las mujeres. Así que los retos todavía están ahí. Los retos todavía nos permiten seguir caminando de la mano. Quienes tenemos hoy el rol de ser autoridades, quienes están a cargo de las distintas funciones del Estado, pero sobre todo de la ciudadanía. Si no logramos sensibilizar a los votantes, hombres y mujeres, de la importancia de que mujeres estén en espacios de decisión, no vamos a seguir construyendo esta democracia en igualdad de condiciones. Yo quiero finalizar comprometiéndonos como Asamblea Nacional a seguir trabajando en leyes con enfoque de género, a seguir aportando desde la fiscalización para que las distintas políticas públicas tengan enfoque de género. Esta mañana nos acompañan varios compañeros y compañeras asambleístas, como ustedes pueden ver, todos y todas absolutamente comprometidos e involucrados en la lucha política y en la participación política de las mujeres. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Asambleísta Paola Pavón, delegada de la Presidenta de la Asamblea Nacional, licenciada Nubia Villasís, consejera nacional del Consejo Nacional Electoral, doctora Catalina Castro, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, doctora Lucía Salamea, representante de ONU Mujeres, doctora Alexandra Ocles, asambleísta por la provincia de Pichincha, compañeros jueces del Tribunal Contencioso Electoral, magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional. Distinguidos ministros de Estado, representantes del Parlamento andino en el Ecuador, autoridades de control, señores representantes de organismos no gubernamentales, señores rectores de las universidades del país,
miembros y representantes de las organizaciones políticas, sociales y de género, estudiantes que nos acompañan el día de hoy, servidores y servidoras de las funciones del Estado, medios de comunicación, compañeras, compañeros. Paola ha topado ya temas muy interesantes y datos estadísticos que tienen que ver con la participación política de las mujeres. La participación tiene que ver con el derecho que todos los seres humanos tenemos, y este derecho ha sido fruto de grandes luchas. Y yo voy a hacer aquí un quiebre y voy a centrarme en aquella experiencia que vivimos muchas de las compañeras que estamos aquí participando en este evento. Allá por el año 2000 se aprueba la ley de cuotas. Y en ese entonces el movimiento de mujeres llevó adelante una iniciativa que se planteó primeramente qué hacer para el cumplimiento y la vigilancia y el control social. El control social se venía ejerciendo a través de las veedurías ciudadanas, que no son más que formas organizativas de la sociedad civil que sin vida jurídica propia realizan la vigilancia y el control social. Un grupo de compañeras, tomando como referencia las primeras veedurías institucionales que se realizaban en el país, recibieron información para crear la primera veeduría a la ley de cuotas. Lamentablemente, el reglamento de creación y funcionamiento de veedurías tenía una mordaza. Se señalaba que los hallazgos encontrados por los veedores o las veedoras en ese momento sean primero conocidos por el Pleno de la institución que llevó adelante las primeras veedurías en el país. La decisión firme de las compañeras fue formar la veeduría sin el aval de la institución. Y por cierto, fue la primera veeduría con estas características: haber aportado en la conformación de la primera veeduría a la ley de cuotas en cuanto a su creación, con información y con una preliminar asistencia técnica. Fue el inicio de un camino. Aún recuerdo cuando hablábamos con muchas de las que están aquí presentes, con muchas compañeras veedoras, y decían: no se está cumpliendo la ley de cuotas, vamos a hacerlo público. Muchas de las que están hoy aquí acompañándonos fueron partícipes de ese momento crucial. Y digo crucial porque la lucha continuó, que inclusive se llegó a interponer demandas en instancias nacionales e internacionales por el reconocimiento de los derechos de participación política de las mujeres. Pese a la ley de cuotas, muchas candidaturas se inscribieron atentando contra el derecho de participación política de las mujeres a ser elegidas. Esa fue la realidad. Pero cuánto se ha cambiado, y en este mismo escenario, en antaño, cuando casi no habían mujeres, hoy es liderado por mujeres políticas. Y sí, todas las que estamos aquí somos políticas. Sí, políticas por una mejor historia de vida, para hacer realidad nuestros sueños, para que se cumplan las leyes, para que se respete, para que conjuntamente se trabaje por un presente y un futuro. A partir de la vigencia de la Constitución del 2008, la democracia que vivimos en el Ecuador es lo que nuestras antecesoras del movimiento de mujeres añoraron y lucharon. Muchas de ellas, desde la eternidad, deben sentirse orgullosas que sus esfuerzos valieron la pena, y que hoy las actuales mujeres que ejercemos política, desde los diferentes espacios, somos las herederas de esas conquistas.
En las elecciones del 17 de febrero del 2013, el porcentaje de mujeres autoridades electas es el más alto en la historia política del Ecuador. Por lo tanto, la participación política de las mujeres es un gran reto para con la sociedad ecuatoriana. Pasamos de la invisibilidad a ser actores y actoras visibles. Por lo tanto, nuestro compromiso será siempre actuar con transparencia, justicia, equidad e inclusión de todos y todas. No puedo dejar de señalar que la Comunidad Andina de Naciones, dentro de las iniciativas para incorporar la perspectiva de género en sus políticas y en las de sus países miembros, ha definido los indicadores de género para establecer parámetros de análisis de la situación de la mujer en cuanto a sus derechos y al ejercicio de sus derechos de participación política. Es así que el Consejo Nacional Electoral toma también como referencia indicadores regionales. Es una ardua tarea que no solo se logra con aquellas importantes medidas legislativas adoptadas en diferentes marcos, tanto constitucional como legales, sino con la implementación de políticas, programas, proyectos y actividades tendientes a lograr la igualdad real, y la función electoral va en ese camino. Una de estas medidas es la creación de la Comisión de Inclusión, la cual tiene como objetivo trabajar para generar insumos que le permitan al CNE adoptar las medidas necesarias en aras a garantizar la incorporación en igualdad de derechos a sectores tradicionalmente marginalizados y con enfoque de género. La publicación que presentaremos hoy es completa y, sobre todo, a poco tiempo de culminado el proceso electoral de febrero del 2013, lo cual es una muestra fehaciente del compromiso de este equipo humano de la actual administración electoral. Hoy tenemos el gusto de presentar la publicación de indicadores de género que tal vez hace 10 años atrás era impensable emitirla por parte de la institución competente. Hoy transmitimos en vivo este evento a través de las diferentes redes sociales para que nadie se quede sin información, porque solo con información podemos participar. Compañeras, ¿cómo no aportar un grano de arena luego de haber vivido, como muchas de ustedes, los sinsabores de la lucha por nuestros derechos? Mi compromiso, nuestro compromiso, como ya se lo ha manifestado aquí, fue ayer, es hoy, será siempre, por un país donde nuestros derechos sean respetados y porque sin las mujeres no hay democracia. Con el respeto y aprecio a los presentes, esta publicación se publicará y se presentará para todos y es de ustedes. Muchas gracias. Estimados amigos, amigas, buenos días con todos y cada una de ustedes, a todas las compañeras y amigas de la mesa, que además de agradecer la invitación de Roxana y del Consejo Nacional Electoral a acompañar este día que me parece fundamental en un proceso que, como decía Roxana, y todas y todos lo sabemos, nos ha costado mucho tiempo. La lucha de las mujeres en el país, en la región, en el mundo, ha sido una lucha que también ha estado plagada de sangre. Y creo que esas luchas, esos esfuerzos, esas mujeres que nos antecedieron en este proceso han marcado nuestra vida y siguen marcando nuestra vida en lo personal, en lo político y también en un proceso de construcción del país, de un país mucho más inclusivo, un país mucho más democrático. Le hemos apostado desde nuestras luchas a la transformación de esos patrones culturales que continuamente estuvieron aplastando y negando los derechos de las mujeres y las condiciones de vida. Yo
quiero empezar leyendo una partecita de un libro que a muchas de nosotras seguramente nos cautivó, que es El país de las mujeres, de Gioconda Belli. Y ella en sus primeras estrofas, en sus primeros párrafos, dice: sobre la tarima, la presidenta Viviana Sansón terminó de pronunciar su discurso y alzó los brazos triunfante. Le bastaba agitarlos para que la plaza entera prorrumpiera en renovados aplausos. Era el segundo año de su mandato y el primero en que se celebraba por todo lo alto el Día de la Igualdad en todo sentido, que el gobierno del PIE mandó a incorporar a las efemérides más ilustres del país. Con esto decir que efectivamente esa es nuestra lucha, transformar el poder, parte del reconocimiento, parte de hablar de equidad, no es solo redistribuir la pobreza, es también apostar al reconocimiento de la presencia y aporte de las mujeres, y es también hablar de la redistribución del poder. Mucho antes de que las mujeres conquistaran el derecho al sufragio, ya participaban activamente en la vida política del país como consejeras, mensajeras, espías, cómplices de aquellos actos de sublevación o simplemente liderando directamente varios momentos históricos fundamentales de nuestras sociedades y activando desde su discurso la necesidad de transformar las realidades de exclusión, racismo, machismo, por condiciones de mayor dignidad para los seres humanos y en especial para las mujeres. Los tiempos van cambiando, las condiciones y circunstancias políticas también. En ese marco, la activación fundamental de los procesos organizativos de las mujeres, la deconstrucción de conceptos y el replanteamiento de los roles históricamente asignados a mujeres y hombres dan origen a varios principios que desde el feminismo son insumos clave para el reconocimiento y posterior ejercicio de los derechos de las mujeres, que al mismo tiempo ubica la necesidad de debatir nuevos modelos de Estado a partir de la inclusión del enfoque de género y de la democratización del poder. Cuando pensamos en equidad, como decía, no solo pensamos en redistribución de la riqueza, pensamos principalmente en reconocimiento y en redistribución del poder. ¿Qué ha pasado en América Latina en estos últimos años con respecto a la participación política de las mujeres? La participación política de las mujeres latinoamericanas podría resumirse, por un lado, como una lucha constante por la ampliación del concepto de ciudadanía y por otro lado, como un proceso de construcción de un espacio de participación válido en la esfera pública. Las mujeres han ocupado el rol reproductivo al interior del hogar en la historia latinoamericana. Hasta principios del siglo pasado se encontraban confinadas a la esfera privada y excluidas casi por completo de la esfera pública. Este hecho se fue modificando a lo largo del siglo XX, que puede ser considerado como el siglo de la transformación de la noción de género en Latinoamérica. Los diferentes estudios de la participación política en la región desde una perspectiva de género se han centrado en encontrar los diferentes factores que llevan tanto a hombres como a mujeres a ocupar cargos públicos principalmente electorales. Sin embargo, la participación política, por definición, no se limita a la política como ocupación. Si el fundamento principal de la democracia radica en una participación igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres, ¿por qué no se han explorado a cabalidad las diferencias individuales de la participación entre estos? Una de las principales consideraciones es precisamente el hecho de saber que a raíz de las políticas neoliberales y el recorte de las políticas sociales ubicadas básicamente entre los años 90 y 2000, los argumentos utilizados desde posiciones posmodernas, comunitaristas y multiculturales fue la crítica a la incapacidad de la democracia para gestionar los intereses y las necesidades de distintas minorías y grupos sociales en general, pero particularmente una de las desigualdades estructurales difícil de desactivar y que puso en cuestión la legitimidad de la democracia fue la ausencia de las mujeres en los espacios de poder.
Esto al mismo tiempo nos abrió la puerta para plantearnos desde el movimiento feminista el debate sobre la crisis de la democracia representativa y la baja participación de mujeres en el poder político. Pusimos, por tanto, sobre la mesa el debate sobre la democracia paritaria. La paridad es una propuesta política que principalmente ataca al núcleo básico de la democracia patriarcal al proponer una nueva distribución del poder entre hombres y mujeres. El objetivo último de esta propuesta política es alterar la estructura patriarcal del poder. La cuestión de la paridad no es un problema técnico, sino un problema político. En otras palabras, no solo entramos a discutir la conformación de las listas electorales o la distribución de los puestos en determinadas instituciones. Lo que está en juego y sigue estando son las relaciones de dominación y subordinación entre hombres y mujeres. En el caso de Ecuador, hoy la paridad creemos que ha sido y además está incorporada en la Constitución como un principio básico y fundamental. Es importante precisar que las políticas de la paridad no están dirigidas solo a transformar las leyes electorales o las constituciones. Su objetivo es modificar radicalmente la estructura profunda de poder entre los géneros que subyace a las democracias liberales y que sitúa a las mujeres en situación permanente de discriminación. Nuestra apuesta es y seguirá siendo irracionalizar el monopolio masculino del poder, en pro de alcanzar la igualdad real y material. Planteemos que el interés por lo público y lo político y la tarea que se deriva de ese interés debe recaer igualmente entre hombres y mujeres. Considero también importante resaltar que toda la propuesta de las políticas de paridad no se acaban ni se reducen a la necesidad de cuotas paritarias entre mujeres y hombres en los procesos electorales o en la conformación de un gabinete de gobierno o en las instituciones públicas, porque la representación de las mujeres en el poder político, nuevamente, no es un problema técnico, es un problema político resultado de una larga historia de intencionada exclusión de las mujeres en todos aquellos espacios en los que se dirimen recursos económicos, políticos y culturales. Ahora bien, con estos temas antes expuestos, lo que hemos vivido en el Ecuador es sin duda un fuerte proceso de debate, confrontación, transformación del pacto social, del poder político y por ende la transformación de patrones culturales. Muchas de ustedes, de nosotras, hemos sido las protagonistas de estas luchas que vienen recogiendo el legado de las primeras mujeres feministas, luchadores sociales, políticas, que han dejado en cada una de nosotras un sendero trazado y plagado de reivindicaciones feministas que hoy por hoy le transforman el rostro al país y le dieron la posibilidad de incluir desde los procesos democráticos a la mitad de la población ecuatoriana. Nuestra Constitución y nuestra normativa secundaria hoy da cuenta también del reconocimiento de las luchas históricas de las mujeres y de la garantía de los derechos de las mismas. Por eso me parece importante recalcar el trabajo de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres de Igualdad de Género, precisamente en la vía de haber sido la entidad pionera en promover la necesidad de transversalizar el género desde la práctica y en la institucionalidad del Estado. Lo hicieron y lo seguimos haciendo, y digo lo seguimos haciendo porque sigo sintiéndome parte de la Comisión de Transición. Lo seguimos haciendo cuando, en alianza con una entidad fundamental, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, las estadísticas cuentan hoy por hoy con un enfoque de género que se ve reflejado en la producción de encuestas destinadas a la visibilización de la situación de las mujeres, encuestas como por ejemplo la de uso del tiempo, conocida como EUT, la de relaciones familiares, entre otras. Gracias a ellas, hoy sabemos también cuántas mujeres son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, o sabemos cuántas horas más las mujeres trabajan a diferencia de los hombres, tanto en el campo como en la ciudad. Quiero resaltar que al mismo tiempo que por este trabajo y otras iniciativas gubernamentales, el Ecuador hoy, en el contexto de la región, es uno de los países referentes junto con México, Costa Rica y Uruguay en materia de avances de las políticas de género.
Por eso seguimos apostando y profundizando en nuestro país la importancia de contar con estadísticas de género, y esta se ha convertido en una herramienta fundamental para dar cuenta de nuestros avances y de nuestros retrocesos. Pero sobre todo es la herramienta que nos da insumos necesarios para el diseño de las políticas públicas tendientes a garantizar los derechos de las mujeres. Históricamente resultaba muy complejo recolectar información sobre el progreso de las mujeres en los diferentes niveles de decisión, tanto en lo público como en lo privado, debido a la ausencia de las oficinas de estadísticas para promover esta información. Esta falta de información no nos permitía cuantificar un fenómeno conocido por todos y todas, que era la escasa representación de las mujeres en las estructuras de poder de decisión. En el 2006, la CEPAL afirma que las estadísticas de género son una representación numérica de hechos que se ubican en el tiempo y el espacio y que desempeñan un papel importante en la eliminación de estereotipos, en la formulación de políticas y en su seguimiento para el logro de la plena igualdad entre mujeres y hombres. El enfoque de género en las estadísticas supone tomar en cuenta el hecho de que los roles, actividades, tareas y responsabilidades son a menudo diferentes para mujeres y hombres en la sociedad y, por lo tanto, los instrumentos estadísticos deben captar y consignar información que propicie su visibilidad. En el contexto de la comunidad andina, en abril de este año, ya lo mencionaba Roxana, como presidenta pro tempore del Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, promovimos la definición de 6 indicadores que permitirán armonizar las mediciones de participación política con enfoque de género en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, e implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades. Estos indicadores, más una metodología común de aplicación, serán utilizados por los institutos de estadísticas de los 4 países andinos, lo que hará posible contar con estadísticas de información estandarizada y comparable, acompañado por la experiencia de los mecanismos nacionales de género. Los indicadores aprobados fueron porcentaje de personas en calidad de candidatas a cargos públicos de elección popular por sexo, según tipo de cargo, personas en calidad de elegidas a cargos públicos de elección popular por sexo, según tipo de cargo, mujeres con rango ministerial, viceministerial o equivalente. Asimismo, se aprobaron los indicadores de porcentaje personas que no ejercieron el derecho al voto en los últimos comicios electorales, personas de 18 años y más que no se informan de la actualidad política del país, y porcentaje de personas sin partida de nacimiento ni cédula de identidad. Estos 6 indicadores fueron definidos en la reunión de indicadores andinos sobre participación política con enfoque de género, una herramienta para promover la democracia e integración subregional, en la cual, como decía, participaron representantes del Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. También, desde el marco del interés de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se ha ido dando seguimiento a estos indicadores y se fundamenta en la poca participación política de las mujeres. Por ejemplo, de los 77 ministros de Estado de los países de la Comunidad Andina, el 36% son mujeres. En tan solo el 22.4% de los escaños parlamentarios en los países andinos son ocupados por mujeres. Este esfuerzo de armonizar en la región permitirá tener un sistema que facilite la comparación sobre lo que está pasando en cada país en cuanto a la participación política de las mujeres, con el fin de generar políticas públicas que hagan posible el acceso a los espacios de decisión. Con estos temas y además considerando la vital importancia de seguir trabajando en alianza desde los distintos sectores, también, como decía Paola, desde nuestro propio compromiso como asambleístas y como institución, el vigilar el cumplimiento de los derechos de las mujeres en todos los espacios, vigilar la garantía de transformar la vida de las mujeres mucho más en nuestro país, que, como decía, sigue siendo referente en la región. Nuevamente saludo la
la iniciativa y este evento y el lanzamiento sobre todo de los indicadores de género, porque creo que principalmente nos permite tanto a las autoridades como a la sociedad civil, al movimiento de mujeres, poder tener al día información bajo la cual poder tomar acciones desde la oficialidad, pero también poder tomar acciones desde el propio movimiento de mujeres para seguir garantizando los derechos y para seguir transformando nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos, y me voy a excusar de no nombrar a absolutamente todas las personas. Creo que tanto las excelentes compañeras que me acompañan acá en la mesa directiva como ustedes son todas protagonistas de una historia importantísima. Así es que tanto para ustedes, compañeras de la mesa directiva, como a todas las personas presentes, un efusivo saludo de parte de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU Mujeres, y un reconocimiento muy grande porque este día, y digo es un día histórico porque estamos hablando de temas tan importantes como son los derechos políticos, la participación política de las mujeres. Y no es casualidad, compañeras y compañeros, que tengamos en esta mesa a estas mujeres que han llegado a donde están, a los más altos cargos, representando a los diferentes poderes del Estado, después de una larga lucha, como ya lo han dicho acá, no solamente Paola, lo han dicho también Alexandra, lo ha dicho de alguna manera Rosana. Yo quiero hacer ese reconocimiento a todas ustedes que han luchado por décadas para que podamos subir el nivel de participación política de la mujer, para que tengamos importantes mujeres en puestos de decisión. Quisiera desde la perspectiva de las Naciones Unidas, concretamente de ONU Mujeres, hacer un breve panorama de lo que son los instrumentos internacionales que nos cobijan y bajo los cuales se sitúan importantes acciones como estas que ha empujado Rosana Silva, como las que también están llevando adelante la Asamblea Nacional, como las que lleva también el Tribunal Contencioso Electoral, como lleva la Comisión de Transición acá en este país. Y quisiera referirme a un instrumento muy importante que ya muchas de ustedes conocen, que es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este instrumento ha sido ratificado en 1981 por el Ecuador y es el instrumento jurídico internacional más importante cuando hablamos de la igualdad y de la no discriminación. De hecho, el artículo 1 establece una definición amplia de la discriminación y el artículo 2 insta a los Estados parte a tomar todas las medidas necesarias para erradicarla. Acompañando de estos artículos que son fundamentos claves de la CEDAW, está el artículo 15 en el cual se establece lo siguiente: los Estados parte reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. Ese artículo, que parece una simple descripción, tiene un peso enorme en el contexto internacional y ha sido suscrito por muchos estados en el mundo. El artículo 7 se refiere de manera específica a la vida política y señala que los estados parte tienen la obligación de asegurar el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones y a ser elegibles, a participar en la formulación de políticas públicas y a ocupar cargos públicos, así como participar en organizaciones sociales y en toda la diversidad de asociaciones. Estos artículos son obligaciones que el Estado ecuatoriano debe cumplir. Están contenidos en otros instrumentos internacionales vinculantes, como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y no vinculantes como la Plataforma de Acción de Beijing, a la cual me voy a referir en un momento. Es necesario remitirnos, además, compañeros y compañeras, a la Constitución ecuatoriana, en cuyo
capítulo primero sobre los principios fundamentales, se establece que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directas previstas en la Constitución. Sobre los derechos de participación, en el artículo 61 de la Constitución de este país, se señala que las ecuatorianas y los ecuatorianos gozan del derecho a elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyendo todos los temas que son equitativos, pluralistas y democráticos, que garanticen su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional, y a conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que ellos adopten. No es casual, compañeras y compañeros, que la Constitución ecuatoriana sea un instrumento tan completo, que sea progresista, inclusivo y que necesariamente hay que respetarlo. Tenemos un marco normativo nacional e internacional potente que debe ser bajado a política pública y para ello es necesario apoyarse en acuerdos programáticos logrados entre diferentes gobiernos en cumbres internacionales, como fue el caso de la célebre Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo en Beijing en 1995. Nos estamos ya aproximando a la celebración de los 20 años de esa prestigiosa e importante conferencia. Y por supuesto, otros asumidos por los estados, como el Programa de Acción del Cairo o los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En la Cuarta Conferencia sobre la Mujer se acordó la Plataforma de Acción de Beijing, la misma que contiene 12 esferas de prioridad y que deberían ser realmente observadas por todos los gobiernos del mundo. Estas esferas tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, siendo una de estas la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Se recomienda al Estado tomar medidas positivas para asegurar la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones, crear y fortalecer mecanismos de vigilancia sobre la incorporación de las mujeres en la vida política, desarrollar programas de profesionalización en todos los ámbitos, revisar los criterios de contratación y nombramiento para los órganos consultivos y de adopción de decisiones y el ascenso a puestos superiores para garantizar la igualdad y no discriminación, promover el debate público sobre el papel de las mujeres en la construcción de la democracia, entre otros. El Programa de Acción de Beijing compromete también a las organizaciones de la sociedad civil a desarrollar acciones encaminadas a asegurar la igualdad y no discriminación hacia las mujeres en la toma de decisiones. Se recomienda la creación de redes de solidaridad entre organizaciones de mujeres para una movilización informada y el desarrollo de las capacidades de incidencia política. De igual manera, la Cuarta Conferencia sobre la Mujer marcó más adelante un importante hito en el desarrollo de las estadísticas de género. Por primera vez, un instrumento internacional trató en extenso el asunto de la producción y difusión de estas. Los gobiernos acordaron un conjunto de acciones importantes con el fin de generar y difundir datos desglosados por sexo, en tanto se trata de información estratégica para la planificación y evaluación de las políticas públicas, especialmente en las 12 áreas de interés que tiene la Plataforma de Acción de Beijing. La generación de información estratégica como la que se presenta hoy
en la publicación Indicadores de Género en el Ecuador, autoridades electas sufragantes, es una contribución valiosísima. Ya ha sido destacada por las compañeras que me han antecedido en la palabra. Y es importante porque es un instrumento estratégico para profundizar en el conocimiento del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres como candidatas y como electoras. Esfuerzos como este brindan insumos técnicos que permiten construir nuevas formas y expresiones de democracia y fortalecer los mecanismos y espacios existentes, como es el caso de la paridad y las veedurías ya conformadas. En esta publicación es posible analizar algunos de los logros alcanzados en esta materia que han sido fundamentalmente producto del trabajo de las mujeres, de su lucha por la reivindicación, de su derecho a tomar decisiones y a ser consultadas, y a la voluntad política de autoridades comprometidas en los diferentes poderes del Estado, como es el caso de la concejala Rosana Silva. Todas las instituciones comprometidas con la igualdad de género tenemos la obligación de apostar a la generación de conocimientos, lo que implica ampliar las posibilidades de ejercicio pleno de ciudadanía. La noción de exigibilidad de derechos debe ser incorporada en nuestra vida diaria. Cuando nosotras hablamos de los derechos de las mujeres, cuando nosotras hablamos de la equidad de género, cuando hablamos de las agendas de la igualdad de género, no puede ser parte de un discurso, tiene que estar incorporada en la vida de cada una de las personas en el mundo y particularmente en este país. ONU Mujeres aplaude la recopilación, análisis y difusión de información tan valiosa sobre las mujeres como actoras políticas y como ciudadanas en ejercicio pleno de sus derechos. Antes de finalizar, quiero recoger las palabras de Rosana en la introducción sobre la importancia de esta publicación. Ella dice: este trabajo permitirá que se implementen en el Consejo Nacional Electoral medidas y acciones que de manera efectiva corrijan cualquier inequidad en razón de género, edad, cultura, entre otros, pues identificará aquellas situaciones dentro de un proceso electoral en donde existe en la realidad desventajas. Estos datos nos permiten constatar la brecha que todavía existe entre la igualdad alegada y la igualdad real, y así ver los avances y aquellos asuntos que requieren de mayores esfuerzos e inversión. Este es un paso fundamental en la construcción de políticas públicas para la garantía de derechos humanos y de la igualdad. Quisiera terminar, apreciados y apreciadas compañeros y compañeras que nos acompañan en este día, haciéndoles un recordatorio de lo que ya han dicho las personas que me acompañan en la mesa directiva. Recordar que esta es una lucha, que este no es el esfuerzo de una, dos o tres personas, que esto tiene historia. El mejor homenaje que todas y todos podemos hacer a una Dolores Cacuango, a una Tránsito Amaguaña, a una Nela Martínez y a miles de rostros de mujeres que posiblemente no están en la historia porque no se conoce su lucha, pero que quienes trabajamos en este tema sabemos de la mujer indígena que está en la comunidad de altura, sabemos de la mujer montubia, de las mujeres de los barrios populares, de las mujeres que están en los mercados, de las mujeres que se han organizado por opción sexual y que tienen una lucha tremenda en este país para luchar contra la discriminación. En los rostros de muchas de ustedes que yo veo acá, compañeras políticas importantísimas de este país, como una Margarita Carranco, como una Luz Haro, y para nombrar solamente a algunas de las que veo, pero tantas mujeres, las mujeres asambleístas, las que están sentadas acá, compañeras y compañeros, cuánto han luchado para llegar a donde están. Han tenido que luchar con el tema de las cuotas, contra la indiferencia de autoridades, contra el acoso político ejercido contra ellas en el Congreso Nacional, en el Parlamento, ahora la Asamblea Nacional, esperamos que eso no vuelva a ocurrir,
con los partidos políticos que se necesitan trabajar en este país para que entiendan y respeten la participación de la mujer, para que sepan que la mujer en los partidos políticos es una protagonista de primera clase, para que se reconozca la lucha de cada una de las mujeres desde los hogares hasta la posición política más alta de este país. Ese es el homenaje que nosotras tenemos que hacer y eso se hace con trabajo, con la lucha que tienen esas compañeras, que tienen las autoridades que están acá presentes, las que están sentadas acá en esta sala y que saben que día a día hay que tener una conquista, hay que bregar, hay que seguir adelante. Ese es el homenaje que creo que tenemos que hacer a todas nuestras mujeres históricas, a las que lucharon por tener una sociedad más igualitaria. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que ONU Mujeres nunca va a ser indiferente a esta lucha y a los esfuerzos que se hacen día a día. Estamos para acompañarlas en el día a día, estamos para coordinar actividades. Acá tenemos a Catalina Castro, con quien ya hemos firmado incluso un convenio. Está Rosana Silva, está Paola, está Alexandra Ocles. Con todas ellas tenemos trabajos que están evolucionando. No vamos nosotras a abandonarlas en esta lucha, que es la lucha de todas y todos. Así es que esta es una invitación a que sigamos coordinando trabajos, a que nos juntemos, que juntemos todos los esfuerzos y nos juntemos con alma, que nos juntemos con cerebro, que nos juntemos con todo el esfuerzo que podemos dar para construir un Ecuador que brille en el contexto regional como un país que tiene la igualdad de género como una de sus prioridades. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Qué orgullo estar rodeada de mujeres que pisan fuerte, que pisamos fuerte. De miradas dulces, pero también sagaces y miradas inteligentes. De mujeres que tienen una mano en donde tienen un amor filial para abrazar, pero también esas manos han trabajado mucho para abrirse camino y abrir camino en una sociedad que aún tiene rezagos machistas y que está tan pasada de moda. Mi saludo, mi admiración y mi respeto a todas ustedes, a mi compañera de la mesa directiva, la doctora Roxana Silva, a la doctora Catalina Castro, presidenta del Contencioso Electoral, a las asambleístas Paola Pavón y Alexandra Ocles, a la señora Lucía Salamea, representante de ONU Mujeres, también a quienes nos acompañan en esta mañana, a otras asambleístas que no puedo nombrar porque sería muy largo, a los señores magistrados del Consejo de la Judicatura, de la Corte Constitucional de Justicia, a los señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, a los ministros de Estado y sus representantes también aquí presentes, a las distinguidas autoridades de control, a los concejales presentes, a los señores representantes de organismos no gubernamentales, a los miembros de juntas parroquiales rurales que también nos visitan en esta mañana y están en la parte alta, a los señores rectores de las universidades, a los estudiantes, a los señores miembros de organizaciones políticas, sociales, de género, a los señores servidores de la función electoral que han venido desde provincias lejanas como Galápagos, Sucumbíos, los estoy viendo aquí presentes, gracias por acompañarnos, a los medios de comunicación, a todos y todas. En esta ocasión quiero contarles que el Consejo Nacional Electoral ha cuantificado la información de las elecciones del 17 de febrero de este año, cifras que hoy son publicadas para tener una idea real de la participación política de las mujeres en nuestro país. Es importante recordar, aunque quien estuvo antes de mí en la palabra también lo hicieron, pero es importante recordar que en el Ecuador, desde el retorno de la democracia en el 79 y hasta 1996, un total de 514 diputados y diputadas pasaron por el Congreso Nacional. Y de esa cifra, apenas 26 eran mujeres, es decir, el 5.05%. En otras palabras, en 17 años
hubo 26 diputadas, es decir, 6.5 diputadas en cada periodo legislativo en ese entonces. Con perseverancia para captar nuevos espacios de representación política, en el 97 se aprueba efectivamente la denominada cuota electoral. La participación de mujeres en política fue reglamentada por vez primera en el Ecuador. Se inició a través de la Ley del Amparo Laboral de las Mujeres y una reforma a la Ley de Elecciones, la cual indicaba que las listas pluripersonales debían contener al menos el 20% de mujeres principales y también como suplentes. Esto permitió que el porcentaje de participación en la política crezca en el 97 al 10%. Ya no eran 26 mujeres en la política en ese entonces, sino que eran 51 mujeres en cargos de representación diversas, concejales, consejeras provinciales, diputadas, etcétera. Para el año 2000, efectivamente, la cuota de participación ascendió al 30%, para el 2002 fue el 35% y para el año 2004 esa cuota ascendía al 40% de la participación de las mujeres en las candidaturas. En el 2004, la representación de mujeres a nivel nacional entre diputadas, concejales, consejeras, etcétera, representantes a juntas parroquiales, parroquiales, entre otras dignidades, ya alcanzaba un total del 27.9%, ya en el 2004. En la actualidad, la cuota de participación de mujeres en listas pluripersonales asciende al 50%, lo que ha permitido tener equidad, al menos en lo que es participación electoral. Gracias a la paridad de género dispuesta en la Constitución del 2008, hoy la participación política de mujeres es más evidente y nuestro país se ha convertido en un referente en equidad de género a nivel latinoamericano e incluso en ciertos países europeos. En las elecciones generales de febrero, en Ecuador elegimos un presidente y un vicepresidente de la República, 137 representantes a la Asamblea Nacional, entre nacionales y provinciales, y también 5 parlamentarios andinos. El total de candidatas y candidatos que participaron en las elecciones fue de 2.913. Ese fue el número de candidatos que tuvimos. Y de ellos, 1.449 fueron mujeres. En cifras porcentuales, las mujeres tuvieron el 49.7% de participación en la última campaña electoral. En la candidatura al binomio presidencial se presentaron 6 mujeres a la vicepresidencia de un total de 8 candidatas que se inscribieron para participar. En asambleístas nacionales, de un total de 165 candidatos, 82 fueron mujeres, alcanzando 7 escaños de los 15 que estaban en disputa electoral para la jurisdicción nacional. En el caso de asambleístas provinciales, de 1.160 candidaturas principales, 537 fueron mujeres, que representaron el 46.3%. De esas 537 mujeres, 43 alcanzaron curules en la Asamblea, de un total de 116 representantes provinciales. Para asambleístas en el exterior, se registraron 28 candidatas, de un total de 56, y de esas 28, 3 salieron electas, de un total de 6. Para parlamentarios andinos se presentaron 18 mujeres de entre 45 candidaturas, y de esas 18 mujeres, 2 salieron electas para ocupar 2 de los 5 escaños al Parlamento andino. En las elecciones generales del 2013, la participación electoral de mujeres alcanzó 53 escaños.
en la Asamblea Nacional de un total de 137. Esto significa el 38.7% de la representación. Ustedes en el gráfico lo pueden notar. Es un logro significativo, porque hace 16 años, en 1997, el porcentaje de diputadas electas era el 10%, es decir, 7 diputadas de un total de 70 que en ese momento tenía el Congreso Nacional, de ese entonces. No obstante los logros alcanzados, es importante tener en cuenta que, a pesar de existir el 50% de participación de las mujeres en listas electorales, aún no se logra alcanzar el 50% de representación de mujeres en la Asamblea. Una realidad que es motivo de análisis y reflexión desde el Consejo Nacional Electoral, y ahora también esperamos que sea motivo de análisis y reflexión de todos ustedes. El CNE, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, está comprometido a incorporar la perspectiva de género dentro de los procesos y todos los servicios que nosotros brindamos en el ámbito de nuestra competencia. Esta es una ardua tarea que no solo se logra con aquellas importantes medidas legislativas adoptadas en aplicación a la Constitución, sino con la implementación de políticas, programas, planes y actividades tendientes a lograr la igualdad real, a lograr una igualdad real. Una de las medidas, por ejemplo, que fueron creadas desde el Consejo Nacional Electoral fue crear la Comisión de Inclusión, mediante resolución del Consejo en Pleno el 1 de noviembre del 2012, con la finalidad de elaborar el proyecto de investigación y análisis de los resultados obtenidos que en este momento les estamos exponiendo, durante las diferentes etapas del ciclo electoral 2012-2013, con la finalidad de generar insumos que le permitan al Consejo Nacional Electoral adoptar medidas necesarias en aras de garantizar la incorporación en igualdad de derechos a sectores tradicionalmente discriminados, marginados y con enfoque de género. Este trabajo permitirá que se implementen en el CNE medidas y acciones que de manera efectiva corrijan cualquier inequidad en razón de género, cultura, entre otros. Otras funciones del Estado, como la judicial, aquí presente, hizo también acciones como la interpretación al reglamento para elegir juezas. Esto ha permitido que hoy en día nosotros ya tengamos 9 juezas constitucionales y no 8, como antes pasaba. Los indicadores de género no solo contienen la información de las dignidades que se eligieron el 17 de febrero, el total de candidatos que participaron, los candidatos según el sexo, los candidatos principales y suplentes por sexo, según el tipo de dignidad, sino también las autoridades electas según dignidades y sexo, las autoridades electas según las organizaciones políticas en conjunto con las alianzas. Los cuadros comparativos de las autoridades electas según sexo en las elecciones del 2009 y el 2013, una comparación. El número de dignidades electas en las elecciones del 2009 y en las elecciones del 2013, entre otros cuadros cuantitativos. Publicaciones como estas, como las que tengo aquí y ustedes están recibiendo, visualizan y contribuyen a presentar a las mujeres como sujetos activos de la nación, tanto como para alimentar los debates contemporáneos sobre el lugar que ocupamos en asuntos públicos. Los indicadores de género se distribuirán entre todas y todos los presentes, como ya lo hemos hecho. Además, estará a disposición de la ciudadanía a través de nuestra página web www.cne.gov.es y también lo distribuiremos al resto de las provincias
con los canales de nuestras delegaciones provinciales. Dar a conocer esta publicación brinda la posibilidad de enriquecer la visión sobre el entorno de las mujeres, cómo vivimos, debatimos y nos enfrentamos. Muchas gracias.